esto alguna vez? Señoras y señores, damas y caballeros, es un honor que hayan venido a la mansión de la tía Ágata para la lectura de su testamento. Siéntanse libres de recorrer la mansión como si fuera su casa y de hablar con el resto de los invitados, en lo que el señor... Sí, dígame, doctor Mackenzie, ¿qué puedo hacer por usted? Es que el señor Master debería buscar, es que unas putas que me lleven a la verdad de lo que ha ocurrido. ¿Cómo que? Pero aquí no veo ninguna. ¡Pautas, coño! ¡Pautas! Pero no tiene la A. ¡Pautas, pautas! Doctor Mackenzie, Quizás. lo dice tu etiqueta. Sí. Quizás sea yo. ¿Podríamos hablar en privado? ¿Hablar en privado? Sí, está interesado en unas pautas. Bien, hablemos en privado. Vayamos a ese rincón donde nadie podrá escucharnos, pero sí ver. Tengo una pregunta para usted, es muy importante sobre eso. Sí. ¿Quieres preguntarle sobre la herencia que pasó con ella? ¿Con ella? Con la herencia. No puedo contarse. ¿Es usted doctor Mackenzie? Quizás. ¿Tiene una etiqueta? Sí. Con privado. Si quiere hablar conmigo en privado. Quiero hacer una... ¿Qué? Estoy hablando ahora en privado. Hablaré con usted luego en privado. ¿Está hablando en privado? Claro. Aquí se supone que hay una pared. No hay una pared, hay una línea de... Mira la línea esa roja, es una pared. Ah, coño, el rojo no era puerta. No, rojo pared. No, Vale. puerta verde. Vale. Hablaremos con usted luego en privado. Sí. No se preocupe, lo buscaré. Doctor Mackenzie, ¿Sí? soy Jeff Jones, soy periodista y quiero hacer unas preguntas. Periodista, no quiero hablar con la prensa ahora mismo, no. Muchas gracias. No. Estoy hablando en privado. Que no me quiere hablar nadie, joder, que... No sé, dime algo, yo qué sé. Pero es que eres la prensa, si te digo cualquier cosa lo publicarás. No, dime algo, lo que sea. Mira, luego hablo contigo en privado, tío. Vale, luego hablo contigo en privado, pero ahora estoy aquí. Pero ahora está en mi privado. Hablamos cualquier cosa y no me lo publicas, ¿vale? Vale, Pero por vale, jugar. me voy a la Vale, tranquila, ¿vale? venga. Bueno, ¿qué me preguntaba? Estoy interesado en unas pautas. Ella, la herencia de... Sí, no sé a quién se lo dará Ágata. todo, pero tampoco puedo compartirlo porque no me lo... ¡Van! ¡Ja! ¿Qué estás haciendo, tío? ¡Te he matado! Porque tengo una pistola, lo ponía en el inventario. ¡Van! Pero Álvaro, ¿qué estás haciendo? ¡Le he matado! Pero han matado a ella, pero que yo matar a gente, pero que llevamos 10 minutos de vivo. ¡Chacho, que es que me van a pillar si no los mato yo antes! Pero maldita sea, pero ¡No me pillaréis con vida! ¡Van! ¡Vivo! ¿Te suena de algo? Si es así, escucha nuestro consejo. Lo estabas esperando. Vamos a hablar sobre las partidas en vivo, el rol en vivo, REF o LARP, para si lo es en inglés. Live Action Roleplay, ¿no? Sí, rol en vivo. Tal. Tenemos para ello a todos los que estuvieron en charlas en Arkham, pero nos presentamos de nuevo. Pablo, Humberto, Álvaro. Corina. Y yo soy Néstor. Vamos a ver un poquito pequeños consejos sobre cómo diseñar, jugar e interpretar una partida en vivo y los problemas asociados. Algunos que se han visto en la introducción y otros que iremos desgranando. Pobre vivo. Bueno, partamos de lo más básico, que es jugar. Diseñar implica una tensión mayor. ¿Qué ocurre cuando te dan una ficha? Yo me quiero autonombrar inexperto oficial. Aunque yo creo que Humberto también podría... Touché. Podemos ser dos inexpertos oficiales porque yo he jugado al rol en vivo 2 veces en toda mi vida. Vale. No, Humberto, yo he ¿tú has jugado jugado? más veces, he pero... jugado una. Una. Bueno, ¿saben lo que consiste un rol en vivo? Mira, Es un juego de rol, es un juego interpretativo, por tanto,
en el que no existe normalmente una mecánica que refleje cómo se desenlazan o cómo se producen las acciones físicas, sino que se escenifican de una forma teatral. Por lo tanto, no sueles decir mi personaje hace, sino sueles escenificar lo que tu personaje hace. Bueno, esa es la principal diferencia. Por lo demás es como de un juego de rol, corriente y moliente. Yo siempre que a alguien que no sabe nada de rol le hablo del rol, me mira preocupado, porque es como... Pero a ver, los juegos de rol, es violencia, ¿no? O sea, hay combates y tal. Entonces en el vivo interpretas esos combates y se quedan así como... Yo creo que es más fácil explicarlo, de hecho, si es una persona que no sabe lo que es un juego de rol, diciéndole que es como una obra de teatro. Eso es lo que Estaba significa. pensando exactamente eso, es que Porque no es más. efectivamente, la frontera entre una partida en vivo y una obra de teatro sí que es mucho más tenue de lo que es una partida en mesa. Así que no hay guión. Bueno, además la violencia en las obras de teatro sabes que es mentira y la ves clara, dices, no le está pegando, no está pasando. Pero yo, los pocos manuales que he visto de rol en vivo, por encima, lo que he visto siempre dicen que nunca lleves armas ni siquiera de goma, de nada. Que lleves cartulina de 20 por 15 con el nombre del arma. Eso suele ser muy corriente en los vivos de Mundo de Tinieblas, la verdad, porque es verdad que suelen ser vivos que se juegan en entornos urbanos, en ciudades y demás, y ahí sí que no tiene ningún sentido andar asustando a la gente. Pero como ya sabréis, hay toda una rama de los roles en vivo que son los de fantasía, gomas pumeros, como los llaman por ahí, que implican simular los combates de forma, pues, bueno, con armas de goma espuma y demás. Como Son divertidos, Yo he participado en combates. Yo he participado en esos combates y son muy divertidos. He roto uñas. Está curioso. No sé, yo quería plantear, cuando tú vas a jugar una partida en vivo, ¿qué te ocurre como jugador? Normalmente te dan el personaje el mismo día. Si hay suerte te lo dan con una semana de antelación. ¿Y cómo te tienes que plantear ese personaje? Una cosa que pasa muy a menudo es que, o debido a que te lo dan el último día, no consigues saber de qué va el personaje o no encaja bien contigo. Yo recomiendo en la medida de lo posible que te hagas 3 frases, te resumas la ficha en 3 frases. Y ya está. Y ya para a la hora de diseñar que los personajes estén más o menos esquematizados o muy claras las relaciones, con un organigrama. Y la ropa, una cosa muy importante como jugador veo es la ropa. Es bastante complicado a veces trasladarnos a entornos ficticios porque estamos en casas modernas o el espacio no se corresponde con lo que estamos suponiendo. No es un despacho, no es una biblioteca, pero sí ayudar en la medida de lo posible con la ropa, que muchas veces se va casi con lo opuesto. El rol en vivo más currado que he hecho fue una partida que nos fuimos de excursión y cuando íbamos caminando pues fuimos haciendo una partida de Daños en Dragón. Entonces había uno que era el máster, cada vez que había un combate nos parábamos, hacíamos la partida, el combate con la ficha de daño y luego lo interpretábamos. Así como todo coreografiado y lento para no meternos de hostias porque no era como eran palos. Y fue muy divertido. El problema fue ya más adelante que hubo un momento que ya era por la noche, seguíamos y tal, porque no era una excursión sino una acampada. Era por la noche y estábamos caminando por el bosque y yo iba con otros jugadores, ¿no? Y el otro jugador es ahí chiquitajo y tal, y empieza a decir, la verdad es que este bosque por la noche da un poco de miedo. Y yo, ¿en serio? ¿Tienes miedo? ¿En serio? Tranquilo, no sé, no va a haber nada. Y, no, porque, tío, que lo estoy interpretando. Vale. No te preocupes, Y seguía, uno dice, no, pero es que de verdad que da mucho. ¿En serio que te da miedo? ¿No sigues interpretando? Sí, sigo interpretando. Vale. Me costaba un montón el meterme en eso, el acostumbrado al rol, que siempre puedes hacer comentarios fuera de personaje. Me costó un huevo el hacerlo. También es verdad que no debíamos tener entrenamiento ni nada, ¿sabes? ¿Están hablando del podcast? Sí. Entonces me costó un montón el internarme dentro del personaje para siempre. Para siempre me refiero, para ese lapso de tiempo y no salir y no saber cuándo alguien está hablando fuera del personaje y cuándo está hablando dentro. Parece una chorrada, pero me costó. Es complicado. Yo creo que muchas veces tienes que tener como pautas de interpretación o alguna ayuda. En otros consejos hemos hablado de cómo darle personalidad y era más hacer los másters, pero en las partidas en vivo, cada jugador creo que a su manera es un máster, porque tiene que llevar completamente el personaje
y controlar materias de ambiente y atrecho que normalmente no necesita o se sobreentienden de otra manera. No tienes apoyo de una persona que le está supervisando continuamente. Entonces tiene que llegar un momento en el que dice, esto no lo puedo hacer, necesito a alguien que me ayude, pero saber que eso es la menor cantidad posible de las veces para que todo sea más fluido y coherente, ¿no? En plan, no, pero es que no hay nada que moleste más que al final descubras que una cosa que existe no pudiste hacerla porque nadie estuvo delante. Y tú tuviste un montón de decisiones y consecuencias posteriores, pero nadie te vio robar ese zafiro. O sea que cuando vuelves el zafiro está en la habitación. No sé si me explico. Sí, okay. Que hay veces que se necesita ese apoyo, pero en la medida de lo posible tú tienes que ser el que dirige esa narración, ese ritmo. A mí hay una cosa que como jugador siempre me preocupa mucho y es, no sé, yo creo que es el mejor consejo que podría dar, que es que dada la naturaleza de los vivos que se están haciendo hoy por hoy, en los que todos los participantes son jugadores, pues hay que ser, yo creo que ser muy respetuoso y muy generoso con el juego que tú tienes, ¿no? En el sentido de que, como se veía en el ejemplo, a mí no me parece de recibo que por mucho que a lo mejor tenga sentido desde el punto de vista de tu personaje, que mates a los demás jugadores a los 5 minutos de partida. O sea, incluso si tiene sentido, no parece que lo más divertido para los demás sea que tú les mates a los 5 minutos de partida, ¿no? Seguro que se te ocurre una opción que sea coherente con el personaje, que implica que los demás también puedan jugar. Y matarlos más tarde. Y matarlos más tarde, por ejemplo. Y de hecho yo personalmente en mis vivos pues normalmente suelo limitar o tratar de prohibir, de una especie de pacto social de los participantes, que la gente muera hasta el último acto, ¿no? Porque me parece que narrativamente pues no funciona bien, ¿no? Porque Pero se queda sin jugar. eso pasa incluso en las películas. Que hay muchos conflictos que tienen como un clima, que hay que llegar a ese momento para que ocurra. Es como todo se va colocando. Es una intención narrativa muchas veces. Y jugable, de jugabilidad. Cierto, pero en las películas... Perdón. No, termina. Pero en las películas... Cierto, pero en las películas también hay que tener en cuenta que hay secundarios. Y tal y como se están diseñando los vivos hoy día en España, por ejemplo, pues no los hay. O sea, se supone que todos son protagonistas y todos son principales, ¿no? Y es un poco incoherente luego matarlos a mitad de la historia, en ese sentido, ¿no? Yo he jugado una partida, de hecho creo que la primera que jugué en vivo, que estábamos todos en una casa de campo que alquilamos, ¿vale? Un fin de semana, y estuvimos jugando desde que llegamos hasta que nos fuimos, o sea, y te hablo de por la noche incluso cenando y tal, seguíamos jugando porque era como una taberna. Y sí que habían papeles protagonistas, que éramos dos personas, y en este caso no sé, que éramos dos protagonistas, pero fuera de eso, una cosa que yo sí que puedo decir, porque claro, yo también soy bastante novata en el tema del rol en vivo, ¿no? Entonces, pues más que a lo mejor dar un súper consejo, pues puedo hablar desde lo que he sentido, ¿no? Entonces sí que puedo decir una cosa que me parece increíblemente intenso, ¿no? Si realmente te metes, es increíblemente intenso en comparación con el juego de mesa. ¿Por qué? Pues porque estás de pie, estás caminando, estás yendo a la iglesia, como me pasó a mí, ¿no? Estás yendo a la iglesia de no sé qué y luego volviendo a la casa de campo. Estás cogiendo y si tienes que pegarle un beso a alguien, le pegas un beso, o abrazarlo, o yo qué sé, lo que surja en ese momento. Entonces, todas esas sensaciones están increíblemente intensificadas. Bueno, en la partida, de hecho, yo seducía a uno de ellos y el otro curiosamente se dejó. me confesó en ese habitáculo que ya teníamos para el momento de tengo que ir fuera de partida, ¿no? Oye, me has puesto muy tenso. No hagas esas cosas. Pero sí es verdad que yo el consejo que puedo dar es que realmente se metan, ¿no? en ese personaje, que intenten no hacer lo que salía al principio del briconsejo, de esto del papel, ¿no? Y vamos a ver, léetelo bien desde el principio, métete, y si hay algo que al final no interpretas, da igual, o sea, al final realmente que salga y puedas expresarte. Hay una cosa que me gustaría tener en cuenta Sí. bien los datos, los secretos que tiene. Sí, porque como alguien empiece a dar secretos falsos, la arma. En ese sentido sí, me refiero, por ejemplo, si sale que eres tal persona, esta personalidad así, que a lo mejor en un momento determinado puedes obviar una porque te sale de una forma. Una cosa que pasa mucho y estábamos comentando es el agujero negro de información.
que coge las fichas, dice, lo plantea como un juego, tengo que ganar, y yo tengo cierta la información, pero no puedo dar nada de esto porque como la dé, van a ganar los otros. Entonces, se dedica toda la partida a esconder esa información, omitirla o incluso tergiversarla, que eso es mucho peor. Porque a veces... Yo matizaría en eso, Sí. ¿vale? Humildemente, Sí, desde mi punto de vista. El problema de los agujeros negros, y por eso nosotros en nuestro grupo utilizábamos esta terminología, como tú sabrás, era que absorbían, atrapaban en su campo gravitatorio toda la información y no soltaban nada. O sea, si la manipulan, pues bueno, la manipularon, ¿vale? A mí eso... Si va en el personaje. Sí, en fin, alguien exacto. verá que hay algo raro. Le podrá molestar más o menos, se lo pondrán más o menos fácil al resto, ¿vale? Siempre y cuando sea una cosa que tenga sentido dentro de la ficción del juego. Yo estaba hablando de manipularlo en plan, yo no soy este personaje o esto nunca pasó. Bueno, evidentemente. ¿Sabes? Pero sí, tienes razón, es buen matiz. Porque... Pero lo terrible es la gente que se dedica a recabar información, pero que no suelta nada. ¿Por qué esto a mí no me parece que sea una estrategia adecuada, ¿no? O que los jugadores debieran comportarse así, y esto es una opinión muy personal. Pues no solo por el tema que comentaba hace un momento de la generosidad, ¿vale? Porque tú podrías entender que es igual de generoso, que en fin, que cada uno debe currarse ahí y conseguir su información y demás, sino porque, y ahora viene la parte que decía que es una opinión personal, yo entiendo que los vivos en los que hay una cierta intriga o un cierto suspense, o sea, cierto misterio, y eso suele ser, en mi humilde experiencia, en el 70-80% de los vivos van de que salga información a la luz. O sea, los vivos son divertidos cuando se van descubriendo cosas, cuando van produciéndose acontecimientos porque va saliendo información a la luz, porque se van respondiendo las preguntas que estaban planteadas al comienzo. Los agujeros negros son un obstáculo letal para que eso pase, porque son una gente que atrapa información, evita que la información fluya y por tanto que pasen cosas y que las cosas se vayan descubriendo, ¿no? En ese sentido me parece que son un veneno para las partidas en vivo, lo digo con esa rotundidad. Sí, sobre todo porque las partidas en vivo se diseñan muchas veces con la información autosuficiente, la justa y necesaria para que todo funcione entre todas las relaciones. Si hay una relación que nunca queda clara, porque esa persona no lo está interpretando, Al final ahí es vacío. no está afectando solamente a ese personaje y la persona con la que tiene la relación, sino incluso personajes orbitales de esa historia. Yo creo que es muy importante eso. Y otro aspecto a tener en cuenta que quería comentar, con lo que dijiste de seducir, me parece un tema delicado. Porque... Sí, hablamos siempre desde el respeto, quiero decir, desde lo que surge desde tu parte y la parte de la persona con la que estás interactuando. Exacto. Pero sí que es verdad que ha habido momentos, ¿no? Yo por lo menos las 3 o 4 veces que habré jugado, que en un momento determinado se dan relaciones muy intensas, y no me refiero a relaciones afectivo-sexuales, sino lo que sea, cualquier tipo de relación, a la hora de pues a lo mejor que necesitas incluso tocar a esa persona o hacerle un breve empujón o yo qué sé, o pegarle un abrazo, o pues sí, llega incluso el momento de a lo mejor darle un beso. Siempre hablamos de esa complicidad, de un respeto, ¿no? Pero sí remarco esa intensidad que está en el juego en vivo. No, pero de todas formas yo creo que en ese sentido habría que al principio comentar todas las opciones. ¿Sabes? Porque a lo mejor alguien no está de acuerdo de que tú beses a mi novio. Hombre, claro. Y de repente claro. imagínate que le das un beso y aparece la mayordoma y te dice ¡hijo de puta! Y te parte la cara, ¿sabes? Hombre, Entonces es decir, pero por ejemplo, que quiere dar un beso y hay alguien que no está de acuerdo con poner eso, pues se puede hacer un gesto. Es decir, pues un Sí, beso, sí, todo eso tocarte así es- los labios y darte un beso. Te estoy comiendo la boca a lo bestia, ¿sabes? Pero... y con 3 dedos con lengua, ¿sabes? claro, yo simplemente a lo que me refería... Se pueden hacer símbolos que no tienes por qué. Ya, no, Pero yo a lo que me refería es que a lo mejor hay una serie de gestos y tal, pero siempre que haya un respeto y una complicidad, algo que sepas que no va a pasar eso, ¿no? Pero que se tiene que hablar, se creo puede, sí, claro. Depende, en grupos pequeños, por ejemplo, con los grupos con los que he estado, pues no ha habido necesidades, porque todos nos conocíamos, sabíamos los límites, ¿no? Que podíamos... Pero yo a lo que me refería es que a lo mejor sí tienes pactado una serie de gestos y tal, pero en un momento determinado pues sale algo. Sí, Y eso, no eso es- pasa muy a menudo. Y me parece muy auténtico. Una Me cosa parece que quería remarcar no solamente es como la interacción, sino que puedes, igual que pasa en las partidas en mesa, en vivo puedes tocar puntos importantes de una persona. Y esa persona puede sentirse desubicada. Y en una situación como en vivo es más delicado aún, es más cuidadoso porque lo estás personificando casi siempre.
En vivo tienes la separación de la mesa, los ganchitos, las fichas, los dados, no sé qué, y te puedes alejar perfectamente de esa situación, como bueno, esto no está ahí. Pero cuando estás en vivo, todos los personajes te están intentando incluir siempre en esa historia. Entonces hay personajes que a veces te dan que no encajan perfectamente con tu momento. Hay personajes que no encajan con tu momento o con la situación en la que estás viviendo o con lo que tienes en ese momento, o incluso relaciones porque a lo mejor tú lees el personaje, no hay ningún conflicto, pero llega y te enteras que, por poner un ejemplo así que se me ocurre ahora, Jugador. Imagínense que Me situación toca de pareja trama a de mi la partida. exnovio. Por ejemplo. Me toca de pareja a mi exnovio. Por ejemplo, es un buen ejemplo. Es simple. Porque claro, eres la única chica y resulta que el otro Es tal, violento, no sé qué, claro. pum. Es bastante violento. Entonces hay algunas cosas que tienes que decidir que meter y que no. Y la realidad, en mi opinión, siempre tiene la última palabra. Sí, claro. En situaciones de pérdida de control o en la pérdida de de manejo. Luego, eso es una cosa delicada. Y luego también las propias cosas que contar. A mí me pasó en una partida que jugué de Cool, que era muy de manejo psicológico. Yo entré en una habitación y se supone que en la habitación veía mis pecados del pasado ahí, haciendo las cosas que yo no quería hacer. Y recuerdo que hubo un momento, y esto fue por puro masoquismo mío y jugador, que yo fui a la habitación y me quedé mirando la habitación 10 minutos y no estuve los 10 minutos imaginándome eso, pero sí jugué con la idea de tal, y luego volví todo fatal a la escena. ¿Qué pasa? Que lo hice a mi bola y luego no se lo comenté a nadie que había hecho eso. Y había tenido un cambio de personalidad, pero los jugadores no lo supieron ver. Y tampoco algunas veces porque no lo dejaba yo bastante claro, era como, qué raro, se habrá cansado de interpretarlo así, o no se preocupaban en investigarlo, y en otras porque yo no lo decía. Entonces, yo como jugador recomendaría, en la medida de lo posible, que si vas a hacer un cambio de personalidad o algo, dejarlo claro con una frase. A veces tienes que caer más en la explicación para tontos, porque tienes 2 horas para que se entere. Tienes que hacerlo más dramático, más intenso de alguna manera, para que los jugadores noten y sepan, más teatrero. Un gran consejo que siempre estaba y se aplica a todo en rol, pero era de John Tynes en Fuga, de John Tynes no, era de Greg Stoltz. En Fuga era, ¿te estás aburriendo? Haz algo. Así de sencillo, porque hay un problema, a veces te dan un personaje que tú lo lees y dices, me ha tocado un personaje secundario. Era en plan, si vienen 20 jugadores, pues metemos a este. Pero ese no tiene nada que ver con lo demás, ¿sabes? Está de rebote. O por diseño. Pues tienes que buscar la manera de darle vidilla a ese personaje. Buscar una trama, intentar meterte, o no jugar, pero vamos, no estás ahí por eso. Para eso. Hay un montón de consejos. ¿Qué consejos le darían a los jugadores primerizos? Así, o jugadores que estén probando. A mí me ha gustado lo que has dicho tú, lo de hacer algo. Pero, ¿y qué haría? Pon un ejemplo. Me toca un periodista. Estoy perdido. Estoy perdido porque soy un periodista. Periodista es un ejemplo particularmente difícil de personaje en los vivos. Sí. El periodista, además, resulta que es una reunión de mafiosos y tú eres un periodista infiltrado. Hola, soy el periodista. Pasa. Tienes que crearte una personalidad, un tal. Yo intentaría, antes de empezar, hablar con 2 o 3 jugadores y crear 3 o 4 lazos. Primero que nada, ir primero al máster, decir, esto es una putada. Te odio. De decir, no, te odio no, es la coartada que tengo es muy débil. Necesito datos de ellos porque si no se va a caer. Porque ya seguramente no me tienen como el tipo raro que acaba de aparecer. Necesito algún dato para poder jugar. Crearía una historia yo tal, y me ensayaría el discurso 3 o 4 veces y jamás diría que soy un periodista. Porque pierdo, porque es contar... ¿Qué? Perdona, Néstor, insisto aquí, batallitas. Lo que estás contando es tan de manual, ¿vale? Que se aplican no solo a periodistas, sino a cualquier personaje que esté infiltrado, ¿vale? Esto, para mi caso, fue particularmente grave en un vivo que yo jugué, ambientado en la serie 24. Celebérrima es la anécdota ya, en la que, bueno, me dieron un personaje, no voy a tener mucho detalle, no quiero que mi humillación pues, sea más pública y notoria de lo que ya es, pero bueno, me dieron un personaje que estaba infiltrado en una célula terrorista.
y no ponía mucho mi hoja de personaje. No creo que fuera culpa de los directores, esto se ha dicho, creo que era una partida muy ambiciosa y que tuvieron problemas de últimas horas, les perdieron parte de los documentos. El hecho, por lo que fuera, es que me dieron un personaje con una, en fin, que no tenía casi nada de información sobre mi coartada, ni mis supuestas relaciones, y hice lo que Néstor acaba de decir, voy a hablar con el director para que me cuente un poco más. Graso error. Porque los otros jugadores, que eran unos cuicos, vieron que yo me iba a hablar en privado con el director y dijeron, va, ya está, este tío es un infiltrado. El nuevo acaba de llegar y se va a hablar con el director, es un infiltrado, vamos, de manual, A, B, C. Y bueno, no llegué, no duré mucho en ese vivo, me mataron al poco. En fin, pero bueno, son cosas que pasan. Sí, esas cosas pasan a veces. Pero también tú como jugador, o sea, tú como jugador si ves alguna cosa como esa no te aproveches de ella, que está fuera. No, pero es que el problema de los vivos siempre, ¿sabes? es que esa es la gran escuchándolo eso, los que te mataron, que lo sepan. Jugaron mal. Pablo, tenías que haber hablado con el máster en privado. Sí, pero Pero eso ya crea sospechas sobre ti, evidentemente. Pero todo cuando la pared no existe. Efectivamente, también se aplica lo de que la pared no existe cuando habla con el máster en privado. Es que esa es la gran diferencia, ¿no? Cómo te planteas un vivo. Gente que juega a los vivos, se lo plantea, voy a ganar a cualquier precio. No lo plantea como una experiencia global. Es como valorar el softball por la cantidad, ¿sabes? Por la cantidad de gente que matas, pero no por todo lo que pasa. Néstor. Softball es un... Softball. Airsoft. Airsoft, dije. Sí. Dijiste softball, es Vale, Airsoft. Airsoft. Por la cantidad de gente que matas, dice, si has matado 500 te lo has pasado pipa, pero si has matado 2 lo has pasado fatal. No necesariamente, ¿no? ¿O sí? En Airsoft sí. Lo sé. Tal vez no sea el mejor ejemplo. No es el mejor ejemplo, Lo pero primero a ver, lo sé un de primera ejemplo... Es una experiencia compartida en la que todos están contando una historia. Si esa historia la valoras solamente por tu éxito, ignorando todo lo demás, te estás perdiendo todo el juego. Es que para eso no se hacen las partidas. Es que el concepto clave aquí en esto, y por eso estoy plenamente de acuerdo contigo, es que incluso si tú quieres perjudicar a otros personajes, que puede ser perfectamente legítimo, como lo era en aquel vivo que yo estaba citando, siempre hay situaciones en las que no tienes por qué matarlos. O sea, hay muchos recursos antes de dejar a otro jugador sin jugar. De hecho, Claro. es algo que yo siempre he dicho, incluso los juegos... Bloquearte, llevarte los demás para que todos discutan. Herirle de una pierna, torturarlo, en fin, las posibilidades son ilimitadas. O sea, tú puedes crear un montón de escenas interesantes, atentar contra los intereses del otro jugador de millones de formas, y parece que matarlo, en fin, que en otro preconsejo en su momento yo comenté algo que fue que tienes que seguir a tu personaje, sí, pero tienes que acordarte que tú diriges a tu personaje y no él a ti. Entonces está bien meterse en el personaje, hay que meterse en el personaje, pero también hay que tener en cuenta tu alrededor y tus jugadores. Y eso funciona en vivo o no en vivo. La intención narrativa. Que quiero contar y que se va a ver en la experiencia global. Pues eso es bastante importante. ¿Algún consejo así a personajes primerizos? Primerizos no, personajes. Lo de las historias personales. Es que a veces te llega un personaje que no es importante. ¿Qué haces ahí? Por eso te pedía ejemplos de cosas que hacer. Ejemplo concreto. En otro vivo de cult diferente, en el que me había tocado un traficante de drogas de poca monta de discoteca, yo no tenía mucho que hacer, en realidad. Yo estaba ahí vendiendo drogas y ya está. No, eso era, sí, es el mismo. es todo lo que tenía que hacer en todo el vivo. Qué bueno. Y lo bueno es que me lo vi venir y, en fin, o sea, hice de tripas corazón y me dediqué a inventarme todas las clases de subtramas del mundo. Me monté todos los trapicheos del mundo, me puse a tontear con todas las chicas que me encontraba, a interpretar que estaba borracho, en fin, de todo. Yo siempre digo, a veces agradezco más a un personaje que sea secundario porque me da más margen hay menos expectativas sobre lo que debo hacer y me da más margen a inventarme cosas, siempre tratando de ser respetuoso, ¿no? Si veo que hay una trama principal, pues no cargo contra ella frontalmente, sino que... Pero si tampoco tienes que seguir una trama principal tú porque es lo que hay, pues sí, el derivar yo creo que es útil, el vivir el personaje. Claro. En lugar de vivir la trama, ya que tú no estás tanto en la trama, respetarla, pero vivir más el personaje y vivirlo. Claro. A mí me contó una amiga que participó en un vivo de Changeling y que le tocó que era la que tenía como sueños premonitorios sobre el futuro. Y vamos, Pablo se está decorando porque se la sabe mejor que yo. Pero vamos, corrígeme porque... No, perfecto, lo estás contando muy bien. Porque tenía como sueños premonitorios y tenía como... se quedaba dormida y veía el futuro. Bien.
Entonces todo el mundo decía, ¿qué pasó? Dice, es que no sé, solo tengo una frase críptica en mi ficha. No lo decía así, pero no sabía muy bien, ella tampoco sabía nada del futuro. Y luego, en el momento más interesante de la partida, claro, ella se quedó dormida. Y todo el mundo, a ver si se despierta. ¿Qué pasó? Bueno, se quedó dormido por una decisión narrativa, no es que la jugadora se queda dormida, ¿no? Sí, Pero, no, bueno, en tu plan- personaje se queda dormido. En plan, se queda dormido porque ahora viene la parte en la que tu personaje va en las visiones. Claro, la jugadora estuvo como... Se me La vida ahí La dormida. vida ahí durmiendo. Y luego cuando se despertó ya había pasado 1000 cosas, la trama principal resulta también que tenía la segunda trama que tenía era con un personaje en una relación afectiva, pero el personaje pasó absolutamente de eso. Era como, a mí no me interesa esto, yo voy a resolver el crimen, a mí lo del amor es para otra gente. Y entonces se quedó, la partida fue para ella lo más desastrosa que te puedes imaginar. Bueno, se despertó del sueño, dijo la frase, que de hecho la dijo el máster casi. O sea, dice tal frase y yo digo tal cosa. Y la partida siguió y ella se quedó y dice, ya no tengo nada que hacer. De aquí al final. Ya he cumplido mi función. Que eso lo hago un PNJ. Que eso, no sé, o... Bueno, hay muchas, depende, te digo, hay muchos directores que no creen en la figura de los PNJs en vivo. Yo sí soy un firme creyente en que son necesarios, que son útiles, que pueden... Son necesarios, yo creo que son necesarios. Si te los puedes permitir, como yo no veo que sean nada malos, pero bueno, pues ya la gente está también muy quemada de los vivos de vampiros, aquellos masivos que fueron tan populares durante una época en la que ser PNJ era ser sinónimo de ser director de la partida y de que te cogías a los grandes matusas para machacar al resto de jugadores y demás. Entiendo que se generase cierta hostilidad hacia la idea, ¿no? Pero yo personalmente creo que pueden ayudar mucho a crear tensión dramática Y yo demás. creo que por una simple razón de juego en el que cuando tú vas a jugar, tú vas a ser el protagonista. Y los secundarios caben menos. Entonces que los secundarios los haga la gente que está controlando la historia. A mí esa situación me parece muchas veces más equitativa, más divertida. Porque yo no voy a tener que ser el que dice el policía que dice está muerto. O sea, el médico dice está muerto y murió de un balazo aquí. No, ya tengo más trama, no soy un secundario, soy alguien más. Y a veces una historia, cuando empiezas a meter a mucha gente y todos son principales, la historia se empieza a volver rocambolesca y cada vez más complicada. O sea, que el tener algún secundario que descargue o que haga más llevadera algunas partes, es interesante para la propia historia. Perdona, Néstor, en breve interrupción. 3 razones para convencer a aquellos que todavía no crean en los PNJ de por qué son buenos para una partida. Primero, porque son los ojos y oídos del director. Tener PNJ permite que el director sepa mejor, porque está en más sitios, lo que está pasando, cuál es el ritmo de la partida, la gente se lo está pasando bien, en qué dirección se mueve la trama. Segundo, porque refuerzan la sensación de realidad de la partida. Tener a actores que únicamente se dedican a reforzar que estás en ese mundo ficticio, que esos personajes están ahí, en fin, etcétera, siempre es un apoyo increíble, ¿no? Y tercero, ayudan a reconducir a nivel de guión la trama de la partida, ¿no? Pueden en un momento dado absorber como Néstor estaba apuntando, pues una determinada tensión dramática que se está creando en un punto, ¿vale? O redirigirla hacia otro lado, dándole más importancia con sus reacciones a otro asunto, o lo que sea. En general, hacer cosas, no quedarse quietos y divertirse lo más posible. Intentando que los secretos se transmitan y de la forma adecuada. Tampoco vas a enseñar tus secretos a todo el mundo, pero tu personaje puedes negociar con ellos. Yo te digo tal cosa, pero tú me dejes esta otra, o nos interesa, es un fin mutuo, podemos ser aliados en este asunto. Sí, yo creo que el concepto clave es que la información fluya, en un sentido u otro, pero que fluya. Robert Pryor, que es un diseñador de vivos australianos, que el tío es unos gurús así australianos de cómo se debían diseñar vivos, decía que era mucho más interesante cuando tú eras el asesino, cuando estabas escribiendo personajes de un asesino en un vivo, que le pusieras, en vez de tu objetivo es que nadie sepa que tú eres el asesino, tu objetivo es que se incrimine a otra persona por el asesinato. O sea, tu objetivo no debe ser que una trama no llegue a su conclusión, debe ser que llegue a una conclusión que a ti te interese. En este caso no implica no decir nada, ocultar que la información fluya, implica pero que llegue a algún lado. dar información falsa, empujar los acontecimientos en otra dirección, pero que avance. Muy, muy interesante. Yo siempre he jugado los vivos de una forma, ¿no? Pero tengo entendido que hay muchas formas. Está el freeform, está el... ¿Qué tipos hay? ¿Qué diferencias hay?
Yo conozco, Así, escueto. yo conozco el Freeform, el Murder Mystery que es el Freeform es te dan unos personajes y no hay un final predeterminado, no hay un final claro, hay varias opciones, pero realmente la historia la van a construir los personajes y su interrelación. Pues, y se acaba más o menos cuando se llega a un final satisfactorio. Suele ser un conflicto, una decisión a tomar, o una cosa que ocurre en un lugar. Ángeles tomando la decisión de qué crear en el mundo, por ejemplo. Claro, podían llevar a cualquier sitio, era freeform. No podías crear un mundo en el que la humanidad no fuera libre, o sí, y realmente lo interesante era las discusiones y cómo cada uno influía en los demás y qué llegaba al final. Pero ese final no se sabía de ninguna manera, como decían, mira, pasamos de la creación, nos quedamos aquí todos, o creamos ángeles pequeñitos, ¿sabes? Eso es un ejemplo de freeform. Luego lo de Murder Mystery suele ser que ocurre un asesinato y hay que saber, un cluedo, y hay que saber quién es el asesino. Yo he visto, además lo he visto en varias series estadounidenses que hacen un Murder Mystery y lo he visto, además lo menciono porque lo he visto en todas, que os suena una campanita o algo así cada X tiempo y todos sacan una tarjeta como nueva información que tienen. ¿Eso es normal o es...? Eso es otro tipo de juego, no es rol en vivo como... o sea, es una... O es otra cosa, sí. No, es como subgénero. O sea, forma parte, están jugando al rol en vivo. formaría parte, pero vamos, que los que lo suelen jugar no... Yo lo que he visto es que los que lo suelen jugar no tienen por qué ser jugadores de rol, probablemente. Igual, pero... Sí, porque es una institución más general, llega más Efectivamente gente. es un juego más general, más Estamos generalizado. jugando a Pero Cataclysm, rol al ¿no? fin y al cabo. Pero da igual, la cosa es... Eso... Podría ser una herramienta perfecta de rol. Pero es que Podría me generar parece una muy partida. curioso porque lo he visto en todo. ¿Sabes? Que lo he visto creo que en 3 series y siempre ¿Qué es... serie, por curiosidad? The Office lo he visto en de la última temporada. En lo hacen. Fraser sale. En Fraser. En Fraser Luego sale. había otra serie que es que nunca me acuerdo cómo se llama, Y hay un pero par de era ellas, una de que unos salen, periodistas y sí. tal. Yo lo he visto en Hannah Montana. Hannah Hostia, Montana, qué obvio. chulo. Sí, Toma Hannah ya. Montana también tiraba... Bueno, hay dos preguntas ahora. ¿Hannah Montana tiraba sacaba las tarjetas? No, y segunda, pero- ¿qué hacías mirando Hannah Montana? Nada, no, es maldita sea. Pues casualidad, de verdad que sí. Yo no veo Hannah Ya, Montana. ya, claro, claro. Rápido, Hannah Montana, están hablando de rol. Sí, algo así, ¿no? Sí, como, sí. como el capítulo Sí, y de tuvo que laboratorio hacer- de Dexter en el que juegan al rol. Todo Oh, el qué mundo bueno. queda- ese buenísimo. Estáis en un bosque mazmorra. Buenísimo. Pero bueno, volvamos a las partidas en vivo. No, pero que, Sí. o sea, que no lo habéis visto vosotros nunca. Yo Lo de la información que sale en el momento Además dado. tiene un nombre en concreto ese juego, pero no me acuerdo cómo se llama. Murder Mystery, ¿no? ¿Eh? Murder Mystery. No lo sé. Ese juego en Misterioso concreto que... asesinato. No me acuerdo el nombre, pero Vale. sí que varias veces se ha dicho el nombre Sí, de es la una serie, institución. ¿sabes? Es algo muy usual. Pues podría ser un mecanismo. Yo la verdad que nunca lo he usado. Pero te puedo asegurar que podría ser útil según qué historia es lo que quieres contar. ¿Sabes? En plan, a mí se me acaba de ocurrir ahora una partida de amnésicos y cada cierto tiempo usar esa estrategia para que vayan Joder. metiendo nuevos matices de Me ha molado, te interpretación. voy a robar la idea. Cójalo. Sí, porque además el problema de eso es que estás interpretando y de repente te sale una información de justo antes has interpretado justo lo contrario. Claro, pero Sí, si no con amnésicos me funciona súper bien. O una especie de, no sé, memento extraño, o jugar a algún tipo de historia en el que esa herramienta sea interesante. Telépatas, por ejemplo. O Que una haya especie telépatas de y 2 o 3 telépatas tengan esa capacidad. Una Y cada especie, cierto de, tiempo, una especie ¿eh? de show que están todos encerrados en un sitio y de repente una voz fantasmal da información de alguno de ellos en un momento dado. Sí, pero eso ya lo hace sobre la marcha. Ya eso creo que gana mucho más que una tarjetita, que el narrador o tal ponga play o lo interprete él. Sí, no, The Office era así, era con una... Pero bueno. Son herramientas y todas esas herramientas... Vamos a la parte de diseño, que a lo mejor es donde Sí, podemos hablar de bien, todas estas bien. cosas. Bueno, ¿queda algún tipo más? ¿Queda...? Yo la extensión ya la hemos hecho un poco, ¿no? Los que son orientados a combate, los más plumeros que comentábamos al comienzo, y luego lo que he visto mucho en las jornadas yo pues, son- ¿el combate se hace con fichas, se tirando dados o...? No, se hace con armas de goma espuma. Armas de goma Sí, espuma. pero me refiero, ¿te acuerdas que yo te lo comenté? Que lo hice con las fichas, hacíamos el combate y luego interpretábamos No, pero el esto combate. nada, esto es a goma plumazo limpio. Sí. El más rápido gana. O sea que no El es que como te el vivo, recibe, es a veces simplemente
A veces, por meterse de palo con una disfrazado. Es Vale. que es, No, bueno, pero es ahí- recrear una batalla. ahí- De hecho, hay algunas pruebas. Yo, por ejemplo, he visto la prueba de o se suben a un tronco o a una mesa o un lo que sea, Humor bajita, amarillo. bajita, Humor ¿vale? amarillo. Y hacer humor Jim amarillo. Carrey, Es decir, Jim sí, Carrey. y el que caiga, pues es el que Jim pierde la Carrey. batalla, por ejemplo. Humor amarillo. Y de todas formas, Álvaro, dentro de eso, ya te digo, hay muchos que, hay algunos que son de muy combate, que son prácticamente batallas con trama, y otros que no, otros que son mucho más interpretativos, que además tienen arma de goma espuma. O sea, de todo hay en la viña del señor, ¿no? Y luego en el otro extremo, pues se supone que están un poco los vivos aquí, los freeform, o los vivos de salón, o en fin. Que yo humildemente siempre había pensado que había una diferencia entre los freeform y los vivos más de tipo teatral, entendiendo por freeform aquellos en los que todos los jugadores eran protagonistas, y los vivos de tipo teatral en aquellos vivos en los que había pues PNJ y el director trata de conducir la trama de una dirección. Pero diría que en España no ha sido una distinción muy importante, la verdad, ¿no? Yo creo que los vivos freeform y tal han venido pues de una forma más o menos indirecta de los vivos de vampiro, que fue lo que se generalizó masivamente junto con los vivos como espumeros, y que nunca se ha habido un movimiento de vivos teatrales como cosa diferenciada, ¿no? Pero bueno, eso es un poco, y bueno, y luego tienes a los Murder Mysteries como subgéneros, supongo. Ok. ¿Pasamos a diseño? Pablo aquí es un experto. ¿Experto? Sí, yo creo que sí, bastante. Experto, Son años ya, ¿cuántos años lleva? Un título de experto universitario en diseño, no, bueno, sí Tenemos un máster. llevo unos cuantos ahí vivos, Más pocos. de 10 años, ¿no? Pocos sí, bueno, poquitos a lo mejor en jornadas en la península, o sea que bueno, no se ha visto todo lo que he hecho, pero sí. He tenido la suerte de que hemos tenido un grupo aquí Sí. muy activo en hacer vivos, Hubo ¿no? un año que jugamos casi cada 2-3 semanas jugamos un vivo. Bueno, eso creo que es un poquito tal vez exagerado, Sí, yo que no sé, no. Nunca tanto, ¿eh? Los vivos siempre han sido costosos de organizar. Si hemos tenido suerte, ha habido años en los que jugábamos 6 o 7, en todo el año, ¿vale? Lo cual uno cada 2 meses a mí me parece un ritmo espectacular. Pues además tiene la capacidad de crear vivos en un día. Es algo flipante en mi opinión. Lo tiene en la ficha. ¿Eh? Lo tiene en la ficha. Sí, es como, puedes crearte un vivo en un día y digo, uff, pues genial. No, pero bueno, en fin, trato de evitarlo, ¿no? Ya lo Sí, no, no es recomendable, ¿no? No, pero para es nada. como, ¿puedo correr 100 metros en tantos segundos? Sí, puedes, pero no es recomendable. Mejor vete paseando. Cuando vas a diseñar un vivo, te tienes que plantear muchos aspectos. Si los personajes, la historia, que muchas veces están totalmente relacionados, porque los personajes son los motores de historia. No te puedes permitir, como en los juegos de mesa, algún elemento que la mueva. O sea, en plan explosiones, o ahora meto un PNJ, lo que esté, idealmente, ya debería ser parte de los jugadores. ¿Se entendió? ¿O Sí. me suena un poco como que me lo estoy explicando mal? No se entiende. Luego, otra cosa también importante a la hora de diseñar un vivo es qué lugar dispone, de qué lugar, en qué lugar se va a jugar, en la ambientación, el grado de credibilidad que quieras darle al vivo. ¿Alguien ha sufrido algún vivo que fuera inverosímil por el sitio en el que se hizo? Porque los ha habido más o menos ambientados, pero... Yo he visto algunos ambientados de forma gloriosa, pero gloriosa, en plan, esta era tu casa, esta no puede ser la casa, o sea, cambiando iluminaciones, con paños, rodando muebles, desordenando, ordenando en otro sitio, hasta el punto de decir esto puede ser un calabozo, o sea, y cuando eso es un piso normal. Y los estudiantes, un calabozo allá. No, pero cambio bastante intenso. Dice, esto requiere no una hora a lo mejor, pero minutos y minutos de movimiento de un lado para otro. Y pensar ideas, ingenio. Nosotros hicimos una vez un avión con sillas, carros, era con el Zeppelin, ¿te acuerdas, Paul? Sí. El avión aquel. Era creíble, tú lo veías y decías, coño, es un avión. Era impresionante, aquello estaba hecho, se suponía que era un Zeppelin, el vivo basado en un Zeppelin, estilo un poco Indiana Jones en la última cruzada, que tenía un biplano en la parte de abajo, como en el Indiana Jones en la última cruzada, por el cual en un momento dado algunos personajes podían tratar Era la de- posibilidad, lo tenías ahí. Y lo hicimos con un carrito de la compra, 2 tablones de madera y una escalera de esta de mano, bueno, no me preguntes cómo, y al final la gente lo veía, o sea, te lo juro, no era que hagas ese carrito de la compra y dices, no, joder, el biplano y tal, cuidado, a ver quién se da Que la te cama de dan quién ganas de tal. usarlo, Te ¿sabes? daban ganas de usarlo, realmente, no.
Qué grande. Brutal, brutal. O la escena que hicimos de otra cosa de ambientación que me acabo de acordar, que era una carrera, había que huir de un tornado en caballo y eran sillas. Pablo se come. Sillas y ventiladores. Te ponías una silla, te ponías el respaldo en el pecho y era moviéndote, saltando, ¿sabes? No podías caminar, era como moviéndote por la espalda. Cargándote las sillas. Sí, bueno, pero eran de estas de colegio resistentes. Y fue bastante interesante porque lo que pasó en la persecución fue que no tienes que ser el más rápido, sino tiene que haber uno que es más lento. Y le dispararon, una movida así. Pero bueno, da igual. ¿Le disparó el torbellino? No. Es que era un torbellino místico, ¿no? Estas cosas que pasan. Sí. Lo hizo un mago. Y bueno, el escenario a veces es muy difícil de construir. Si tú solo puedes disponer de una habitación o 3 habitaciones, no intentes hacer un vivo en una mansión victoriana con muchos lujos, con salas, porque en algún momento eso chocará. Búscate alguna excusa para que la historia pase ahí, o haya menos habitaciones. No, en la medida de lo posible. También el número de personas a las que quieres dirigirlo. Eso es muy importante a la hora de plantearte un vivo, porque tienes que saber con cuánta gente puedes contar y cuánta gente puede aparecer ese fin de semana, porque si te quedas con menos jugadores, el vivo no funciona. Hay veces que dicen, es que tienen que estar estos 6. Si no están estos 6, o estos 6, o estos 12, tienen que estar este número. Si menos, ya se queda información fuera. Y se puede jugar, pero va a quedar raro. De hecho, yo tengo una regla de la abuela, que para esto, de mucho ya vivo, a mis espaldas, yo siempre cuando hago la lista de invitados, los divido la gente entre los que puede que vengan y los que son seguros. Sobre los que son seguros, y no sobre el total, calculo que me van a fallar 2 personas. Y ese es el número mínimo de personas con los que realmente cuento para jugar. Y suele cumplirse. Todo lo demás secundario. Tristemente suele cumplirse. O sea, suele fallar la gente, desertar masivamente a última hora también, que es lo más catastrófico, por favor. Lo que peor que se le puede hacer a un director es fallarle a último. Si le avisas un día antes, mira todavía, pero... ¡Ay, al final no voy a Sí, poder pero porque tú ir! tienes la habilidad en un día de diseñar cosas, ¿no? Bueno, sí, también igual eso es culpa mía, ¿no? Porque no había opción de que me avisaran antes, pero sí. Sí, Si avisa. puedes avisar con antelación, la verdad es que es un lujazo. Pues muy importante el número de personajes. Y luego las relaciones que haces entre ellos. Como había una regla que me comentaste tú, Pablo, y me parecía muy interesante, que es que cada personaje tuviese 3 tramas, ¿no? 3... Eso también creo que de Robert Pryor, que por cada 3 o 4 horas de vivo, cada personaje tenía que tener 3 o 4 tramas. Es un cálculo de ojímetro, ¿no? Pero bueno, no ha funcionado bien, la verdad. La gente está entretenida con 3 o 4 tramas o subtramas o lo que sea para un vivo de 3 o 4 horas. O con menos a veces, ¿no? Pero vamos. Y bueno, aprovecho para comentar el típico supuesto de la habitación cerrada. Suele pasar mucho en los vivos que tienes un espacio limitado para ambientarlos, ¿vale? Y a veces, pues, sobre todo los grupos primerizos, pues pasa mucho lo de, mi personaje se va, pues no, por la puerta está cerrada mágicamente. No, por favor, porque yo me he sufrido ahí vivos que han perdido 1 hora de narración, 1 hora de juego, en lo que la gente se ha dedicado a tratar de forzar la puerta o la ventana y el director a poner excusas para las cuales, por las cuales no pueden huir. Cuando es mucho más fácil diseñar los personajes desde el principio. ¿Para qué quieren quedarse? Efectivamente, con la intencionalidad de quedarse. De hecho, si prevés, ese es el típico problema a prever cuando estás diseñando un vivo. ¿Y qué pasa si se quieren ir? ¿Cómo hago que se quieran quedar? ¿Por qué quieren estar aquí? Collares explosivos. Ahí hay soluciones más y menos burdas. A la hora de estructurar la historia de los personajes, suele haber como varios conflictos. Tienes que localizar conflictos entre ellos. Y alrededor de esos conflictos ir hilvanando a todos los personajes, en la medida de lo posible. Es complicado a veces porque algunos personajes se te cargan mucho, son muy centrales, y otros se te quedan muy fuera. Y es complicado, entonces te entra la duda, por lo menos a mí, a la hora de la pequeña experiencia que tengo como diseñador, de creo una segunda trama con los personajes que se quedan fuera, que sigan y que los entretengan, o me centro solo en la primera y busco que sea más rocambolesco todavía. No hay solución buena, depende de tu ingenio, depende de los personajes y depende de la historia. Lo cierto es que me ha pasado que cuando creas una segunda trama, llega un momento que la intensidad dramática es tan alta que ya todo el mundo deja de preocuparse de las tramas personajes y se preocupa en el quid de la cuestión. Al estilo que va a venir un dios y nos va a devorar. O resulta que hay una bomba. Y ahí ya no te preocupa, o someramente te preocupa muy poco,
las tramas individuales. Normalmente cuando se llega a este punto, todos esos personajes secundarios se vuelven irrelevantes. Y se centra todo en el conflicto principal. Este es el mayor riesgo a prever. Se puede buscar que tengan habilidades necesarias para la última parte, que tengan alguna ventaja para esa última parte. Pero que no hay solución buena, porque de la otra forma a lo mejor sobrecargas a todos los personajes y se vuelve, perdón por la comparación, porque no es tan real, no es tan así, una telenovela barata, en la que todos tienen que, yo soy tu padre, dicen, pero es que mi padre murió hace... que hay que tener cuidado. O a menos que quieras conseguir un efecto cómico también, que esa es otra, esa también se puede. Pero yo he visto, si sé a lo que te refieres en esto, yo he visto, sin dar aquí nombres ni nada, yo he visto vivos también en mucha gente, de 30 o 40 personas, que aquello era una, bueno, no sé, visto desde fuera, yo hablo también, un poco reconozco que un cierto desconocimiento, con 4 o 5 tramas principales, sucediendo a la vez, y claro, y al final, digamos, al final de la partida, aquello era un descontrol total, ¿no? Porque tú como espectador y como actor es que no sabes ya dónde está el foco de la acción, ¿no? O sea, dónde está... ¿Qué es lo que es narrativamente más importante? Que está derrumbándose Minas Tirith, pero es que Boromir está luchando por matar a Aragorn en la corte de Gondor, y al mismo tiempo Gandalf está celebrando las elecciones a presidente de la comarca. ¿Y a qué me dedico aquí? ¿Qué es lo realmente importante de todo esto? Se diluía un poco la tensión dramática, ¿no? O mucho en realidad, al haber tantos incendios, ¿no? Tantos focos a la vez funcionando. Eso es verdad también. Pero también es complicado. ¿Qué haces con 40 personas para tenerlas ahí En entretenidas? una trama sola, ¿no? No, si son todos actores principales, es que tienen que ser actores, no hay otra solución. Si no, ya es que algunos son secundarios. En fin. ¿Algún consejo a la hora de diseñar personajes, Pablo? Hemos comentado ya varias cosas, que te aprovecha para prevenir que los tipos se quieran ir de la trama, aprovecha para que darles suficiente cancha como para que estén entretenidos durante 4 horas. Otro consejo que no es mío, también es de Robert Pryor, era que evitaras que un personaje dependiera totalmente de la voluntad de otro. Es decir, no podía ser que uno fuera el rey del reino y otro pues su esclavo nubio que no... Sí, que no tenía otra cosa que hacer que obedecer al rey, o sea, porque es que ese tipo no está jugando, se va a pagar toda la partida diciendo, bueno, majestad, ¿qué hago? Bueno, tal, no sé qué, y si no lo cumples, que lo está interpretando mal. A mí una cosa, según cómo, ¿no? Una cosa que he visto en tus partidas y me gusta bastante, es el fragmento en el que tú tienes que personalizar tu personaje, a través de algunas preguntas o frases a rellenar. Me pareció una herramienta bastante útil porque yo, mis primeras partidas en vivo, a veces no encajaba con el personaje. Y decía, bueno, ¿y ahora cómo lo puedo mover? O, bueno, me toca este. Porque además es que si no lo hago, afecto a toda la partida. Pero el darte la capacidad de... El personaje no está escrito del todo. Hay una parte en la que... Estos son los eventos. ¿Cómo se lo tomó tu personaje? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Esto es una maravilla que hemos descubierto hace poco con una diseñadora americana que se llama Jay Lee, que te escribe, cuando te da los personajes, te da la mitad del personaje escrito, te da, ha pasado esto, tal y cual. O te da unas motivaciones a grandes rasgos, pero luego tienes que rellenar un cuestionario para que tú hagas tuyo el personaje. Tiene cosas como, mataste a no sé quién, pero ¿por qué lo hiciste exactamente? ¿Qué estabas pensando? O, en fin, no sé, es bastante interesante eso, como dice Néstor, ¿no? Porque evita que tu personaje no conecte contigo. Sí, al mismo tiempo es un primer contacto con el personaje en el que vas buscando el vocabulario y cómo se va a expresar o cómo ve el mundo, ¿no? Porque a lo mejor de la otra forma está ese distanciamiento que dices, no es mío del todo. Yo lo maté, pero porque lo dice la ficha, no porque yo... No porque yo realmente lo crea, ¿no? Sí. Eso es un poco el apunte que yo comentaba antes, de que cuando coges la ficha, el papel, no se destacará lo de simplemente, sino que al leerlo pues tú pusieras tu intención. Por eso yo decía pues a lo mejor hay un listado de personalidad y no con todo vas a... Entonces mientras respetes la trama, ¿no? Y respetes la esencia de tu personaje, a lo mejor hay una cosa que puedes modificar, que puedes añadir y que puedes personalizar. Es un poco el apunte al que yo me refería antes con eso. Hay también una cosa muy importante en las partidas en vivo, pero que es muy difícil a la hora de diseñar, que es el ritmo. ¿Cada cuánto tiene que pasar algo? ¿Cómo hago que esté todo entretenido, que la historia vaya fluyendo, que no haya momentos en el que ha pasado una hora en la que no ha pasado nada y de repente en 10 minutos pasan 30 cosas? ¿Cómo muevo eso? Es muy complicado, ¿sí? Justo eso acabo de recordar lo que comentaba Álvaro antes de este juego que decíamos más genérico, ¿no? Que está más generalizado, ¿no? El de las tarjetitas.
El de los murder mysteries, los crímenes misteriosos. Sí. a resolver. No estaría mal el generalizar el hecho de no hacer la campanita y repartir las tarjetitas, pero sí a lo mejor que cada X tiempo el máster o los más, ¿sabes, no? los que lleven, los directores lleven a lo mejor cierta información y sea un ahora por esto te enteras de esto o por, ¿sabes? Repartir a lo mejor alguna semillita, o bien por una pista o bien por lo que sea, repartir alguna semillita cada X tiempo. Para aumentar a lo mejor... Yo personalmente creo en eso, Corina. También tengo que hay una escuela de pensamiento muy fuerte y se ve en la mayor parte de las jornadas de que eso está mal, ¿no? De que tú realmente los vivos deberían ser lo que los jugadores hagan de ellos, ¿vale? Yo sí creo en los vivos de tipo teatral, en los que el director debe conducir la trama para asegurarse de que haya un ritmo y una intensidad dramática, ¿no? Pero bueno, también me parece que lo otro... A gusto del consumidor, ¿no? Que creo que la gente debería probar las dos cosas y ver realmente qué es lo que le satisface, ¿no? Porque hay gente que yo creo que está jugando vivos en los que no hay ninguna clase de control del director, de la intensidad dramática, del ritmo, de la narración, y que dice, este vivo no funciona, tal, no me lo he pasado bien, y no sabe por qué es. Y a lo mejor no conoce que existe la otra posibilidad dentro de PNJ, que el director activamente trate de marcar un ritmo para la narración. Hay una regla que se aplica, que dice lo siguiente: tú vas a tardar en hacer una cosa el tiempo que tengas para ello. Si tú tienes 2 semanas para resolver un caso o para entregar un trabajo, vas a tardar 2 semanas. Si tienes 2 horas, vas a tardar 2 horas. En los vivos en los que yo me he enfrentado muchas veces, hay un momento en el que los jugadores se dan cuenta que queda 1 hora y de repente se vuelven hiperactivos. Parecen gallinas descabezadas yendo de un lado a otro, reuniéndose en privado en todos los rincones. Por favor, eso deberíamos hacer un capítulo de diseño específico para... No te hagas vivos en los que la gente se reúne en privado sin ton ni son, porque vamos, es espantoso, es cómico al final. Pero no sé si has visto este efecto, yo lo veo muchísimo. Y yo mismo he sido, bueno, yo lo he hecho, yo reconozco que soy culpable aquí de, yo también. de correr como pollo sin cabeza. Es como, durante o la corre última o hora. muere. pero claro, es como, a lo mejor se podría haber hecho el ritmo de otra manera, o se podría meter elementos. Yo recuerdo, hablando contigo, más o menos que cada media hora, cada 45 minutos de juego, que ocurriese algún elemento. Ese era un poco mi truco del almendruco personal. O sea, yo en los vivos de tipo teatral que hemos hecho, pues siempre procuraba que cada 45 minutos pasara algo, de mayor o menor intensidad, no siempre eran cosas ahí... Sí, pero que hubiese un cambio ambiental que Sí, hace sí. nuevas opiniones de algún tipo. Sí, efectivamente. Para mantener un poco el ritmo ese. Porque claro, el resto lo manejan los personajes y cuando se dice la información. Y a lo mejor yo necesito 4 conversaciones con un personaje para decirle que estoy enamorado de él. Pero a lo mejor el otro se lo dice al principio. Ahí ya el ritmo se te descoloca. Porque tramas románticas que esperabas que llegasen al final se te han resuelto al principio. O al revés, tramas que esperabas que se resolviese y no fueran importantes, están generando un obstáculo al final. Y es bastante complicado. No sé, hay truquillos, hay... Incluso yo creo que llega un momento en el que se hacen pactos entre los propios jugadores. De yo te digo esto, tú me dices esto, o vamos a colaborar aquí porque queda 1 hora. Es que queda 1 hora, entonces esto hay que resolverlo ya porque si no, no lo resolvemos. Y decisiones que a lo mejor han pospuesto todo el rato, las resuelven ahí. Otro truco de almendrugo es que no me moriré de culpabilidad si no lo cuento. En mi experiencia, en los vivos, esto es para los jugadores, en los vivos de los asesinatos, ¿vale? Nunca vas a tener móvil, motivo, oportunidad y la prueba, el escrito, la firma del criminal confesando el crimen, ¿vale? A lo sumo vas a tener una hipótesis más o menos verosímil de quién fue, cómo pudo hacerlo y por qué. Ya está, no esperes obtener otra cosa. En 3 horas de tiempo, además los jugadores mienten. Si el asesino es un jugador, va a mentir como un bellaco todo el rato. Así que con eso ya está, ya tienes a tu asesino. Porque he visto muchos vivos de resolver un crimen que se desmoronan porque la gente, como siempre, no suelta prenda. Tenemos esa cultura de cine de esperar a que al final pues tengamos todas las pruebas del misterio y podamos resolverlo de forma inequívoca y no va a pasar. No va a pasar y la gente se queda con una sensación un poco frustrante de que el vivo no salió bien, no se resolvió el misterio o lo que sea. ¿Alguna cosa más sobre los vivos que se les ocurra? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna batallita de algo particularmente memorable que recuerden de...? Yo he hecho poco, así que... Yo recuerdo Ya lo he contado todo. Yo recuerdo un vivo multitudinario de vampiros. Fue el primer vivo que jugué. Y los masters se les ocurrió, no era mala idea, pero fue una locura, que todos los jugadores muertos
porque podían morir y de hecho fueron muriendo, se convertían en antagonistas. Y al final le dio a todos los personajes, le daba una ficha que era asamitas, porque era un vivo de vampiro, asamitas hiperdopados que eran más poderosos que cualquiera de los jugadores. Uno solo. ¿Qué pasa? Que a medida que el vivo fue avanzando, era un vivo pensado para unas 100 y pico personas. Una burrada. 100 y pico Sí, personas. sí, en la laguna, en toda la laguna. Terminando la partida llegamos 15 personas al final. El resto eran asamitas que corrían y iban a por ti para matarte. Yo sobreviví porque tenía ofuscación. Entonces, claro, dice, hay que salvar la ciudad. Dice, huye, porque hay como 80 samitas a por ti, ¿sabes? Todos poderosísimos. Porque claro, es una locura. Y al final había un antidiluviano, no sé qué, no sé cuánto. Pero vamos, que fue una situación bastante descolocante al final. Que por darle protagonismo a los personajes que habían muerto, al final se convirtió en un corre y escóndete. Pero eso también es divertido. Pero si hubiese sido una partida de zombies, pues ya estarías mentalizado, porque más o menos es lo que pasa. Un vivo de qué guay. Qué chulo. Nosotros hicimos uno Ya se hizo este año, no, el año pasado, evidentemente, en el Salón del Manga. Mola. Tuvo bastante éxito. Con helicóptero, sin helicóptero, perdón, pero sí con equipo de las fuerzas especiales disparando y gente corriendo y zombies maquillados y todo. Muy bien. Sí, sí. Pues Álvaro, mira, ya que mi comentario, modo conclusión, ya que me dices que tú no has jugado mucho, yo te animaría a probar la experiencia Pues por sí. varias razones, porque creo que es una cosa, de mí esa es la vaina de gafapasta, ¿no? Como más cultureta, más artística todavía que el rol de mesa, en cierto, según qué sentido, está más cerca de Del nuestro- teatro. efectivamente, de nuestro pariente teatral. Y segundo, yo creo que es una forma maravillosa de evangelizar, ¿sabes? De hacer probar, acercar el rol a gente que no ha jugado. Como por ejemplo, esa chica con la que has ligado. Pues digo, en mi experiencia, uno de los grandes así éxitos que hemos tenido la comunidad rolera en los últimos 10 años, yo creo que ha sido el aumento de los vivos y que han servido de puerta de entrada a muchas jugadoras, la verdad. Porque son muy accesibles, son muy fáciles de entender, tienen muy pocas reglas, son... Estás hablando de las mujeres como... No, en absoluto, no. Sí, Digo en general, ¿vale? La gente que no sabe lo que es un juego de rol no tiene por qué ser, digo, para nada, no tiene nada que ver con el hecho de que sea mujer. El hecho de que no haya reglas, de que estén más cerca del teatro, como que lo pillan, en mi humilde experiencia, lo pillan antes, la verdad. Como, vale, esto es como una obra de teatro pero sin guión. Vale, genial, ya está. ¿Tienes que saber algo más? No. Venga, a jugar. Y luego ya, pues les gusta jugar a los juegos de rol, les gusta interpretar o no les gusta interpretar, pero vamos, que se animan a probarlo con cierta facilidad. Pues cuando hagas otro me llamas. Vale. Pues yo, Y la verdad la que- idea es que venga. No, bueno, no. Que me invitaste uno hace tiempo y dije el último momento. Ay, no me apetece. Ay, que eso de irme hasta Telde, está lejos. Pero sí me gusta. Otra cosa. La verdad es que sí, yo siempre le he tenido bastante tira al vivo. No, Pero pero, tiene- nada en particular, no es Es porque porque no lo has probado. No, igual es que no te gustan, no sé, es una postura perfectamente válida. no, que es hay que, gente es a la que que no eso le- siempre es como antipredisposición o predisposición a que no me guste. Los dos últimos vivos que he hecho, los tres últimos, han sido ya muy cargados de tintas. Son muy psicológicos, muy intensos, muy de profundizar en el personaje, muy trascendentes. Es una palabra que tal. Y a mí eso me ha gustado y al mismo tiempo me ha saturado. Es como, yo no puedo mantener este ritmo. ¿Sabes? Afortunadamente no se juega muy a menudo, pero muchos vivos de ese estilo a mí terminan por colapsarme, porque claro, lo vives muy intensamente. Y yo creo... Sí, es que... Te está partiendo. Sí, no, perdón, es que me has dejado que no tenía nada que ver. Bueno, Sí. lo vivo muy intensamente y eso, claro, es una cosa a la hora de diseñar vivos que me resulta curioso, porque yo en las mesas, en los juegos de mesa, siempre busco esa sensación. Lo busco casi continuamente y me cuesta apresarla a veces. Y en los vivos resulta que lo que busco es como que me satura, porque es como 3 categorías más arriba. Lo estás interpretando, lo estás moviendo, estás siempre desde el personaje. Así que, volviendo un poco a lo que te había comentado Corina, que es un poco de cuidado a la hora de personificar el personaje. Que siempre hay una palabra de salida, siempre es un juego, siempre es un divertimento. Por mucho que hayamos hablado de no mates hasta el final y cosas así, no pasa del juego.
Y esa es un poco mi conclusión de este tema. ¿Quieren comentar algo, concluir algo? No sé bien. Pues esto ha sido Briconsejo, el último, y también el podcast. El podcast está acabando, nos quedan ya los últimos 2-3 minutitos. Y me gustaría, los colaboradores que tengo delante, si quieren comentar algo, ya para las últimas palabras, famosas últimas palabras, ¿alguna? No, yo sí. A mí me ha ayudado el podcast. No es por la mega a nadie porque no me pagan. Lo he dicho muchas veces, ni bocata. Pero a la hora de los briconsejos, digo que es mi preferida por una razón, y no solo es porque pues por todo lo que aportamos, sino porque a mí personalmente me ha aportado. Incluso no solo, pues puede parecer una tontería, ¿no? Pero no solo los consejos que ha dado el resto, sino incluso algún consejo que habré dado yo, que en ese momento te paras y piensas, espérate, fallé aquí. Y eso mismo pues me ha ayudado, ¿no? Sí, un comentario que haces tú que redunda en mí misma en decir, hostia, pues es verdad lo que acabo de decir y esto en este caso no lo he cumplido. Entonces, tanto unos como otros, pues sí que es verdad que me han ayudado bastante. Y también incluso a dirigir. Estoy muy contenta, ya dije, con esta última campaña. ¿Alguien más? No, yo estoy con Corina, yo creo que ha sido hablo por mi parte, chicos, ha sido un lujo y un honor participar. A mí yo manifiesta públicamente, digo que me da pena que esto se acabe, yo por mí seguiría. Y en parte, pues las razones por las que le haya cogido tanto apego al tema ha sido sobre todo por los briconsejos, ¿no? Por el sentir que de alguna forma estábamos estimulando el debate sobre ciertos temas entre nosotros como mínimo, y entre aquellas personas que nos oían, dejar en comentarios o no, porque yo creo que a algunos le hacían... A mí me pasa cuando hay otros podcasts y están hablando de teoría de rol, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo, pero me hacen pensar, coño, este tema es interesante, cómo lo afrontan y tal. O sea, que en ese sentido creo que le hemos devuelto al rol parte de lo que nos ha dado, ¿no? Y creo que ha sido ahí un lujazo y una oportunidad estupenda. Respecto a lo que acabas de decir, ¿te gustaría hacer otro podcast? ¡Haz tú un podcast! Claro, llámanos. Vale. Sí, no, espérate. Entonces si yo hago un podcast, vendríais como colaboradores. Yo lo pensaría. Yo sí. Pero no lo pensaría con la boca chica yo. Yo cuando esté hecho voy a hacer Yo iría. No, pero por ejemplo, no sé si lo has visto, pero en el blog hay un post que expliqué Sí, paso lo a vi, paso. muy bueno. ¿Sabes? Que nosotros invitamos a que todo el mundo se monte su propio Pero podcast. esto lo mío sería un programa de YouTube, o sea, sería un programa de televisión, porque... Que no montaré yo. No voy a decir que lo montará, pobre Enrique, no pobre quiero Enrique, escucharlo. tendrá que montarlo. Pero será en vídeo, porque es que claro, la gente se ha perdido aquí también nuestras caras y nuestras cosas aquí de momentos radiofónicos que son muy divertidas, me parece a mí. Y que le dan otro sabor al programa. Y eso, que nosotros apoyamos cualquier otro programa que vaya a hacer, que si nos piden, pues, ¿sabes? Si nos piden consejos o lo que sea, el mail va a seguir estando ahí. Vamos a, si queréis, el blog no lo vamos a cerrar, va a estar ahí. Entonces en cualquier momento podemos poner otra reseña diciendo, hay un nuevo podcast. Y cosas así, ¿sabes? Que Sí, alguna cosilla pondremos, si hace falta. sé que sigáis ahí y que sigáis ahí, coño. Qué bueno. Pero Bueno, bueno. una última frase que es muy importante de mi despedida es... ¡Hasta luego, corazones! Ya está. Necesitaba decirlo en el último podcast. Por un lado, chungo, ¿no? Es decir, dejar algo que le has dedicado horas y tal, pero por otro lado te marchas satisfecho y te marchas porque ya sabes que no va más de sí, que estás perdiendo toda la ilusión por hacerlo y mejor dejarlo cuando estás, ya todavía te quedan ganas que no dejarlo cuando ya no tengas absolutamente ganas de hablar de nada y es una obligación. Yo creo que dejamos el podcast porque ya preferimos dejarlo en un nivel bueno que no dejarlo en un... Sí, empezamos a tenerlo como como una obligación hacerlo de mala gana y que den cosas que no sean útiles para nadie ni sean buenas para el rol. Así que prefiero que, por un lado estoy satisfecho de los que hemos hecho, me meto ahí un poco ahí, creo que no he hecho yo mucho, pero bueno, lo que hemos logrado en el rol, que
ha sido poquito, me voy a iluminar un poco y satisfecho y contento. Oye, hemos sido una especie de tutorial de Windows, ¿qué pasa? Sí, no, sí, por eso digo que iluminar un poco ahí y ayudar y sobre todo crear debate, porque a mí me ha parecido fascinante el final de esta temporada, de la segunda temporada, que yo me metía en el blog y unos debates brutales, con unos textos grandísimos de la gente disertando sobre lo que habíamos hablado, me parecía maravilloso, era como, wow, hay gente que nos escucha y hay gente que nos hace caso. ¿Sabes? No es nosotros lanzando locuras al aire, ¿no? Que también, ¿no? Que también, ¿no? Decimos muchas, ¿no? Pero No es solo eso. no es solo eso. Y me parecía fascinante, era yo, wow, hay gente que opina cosas como nosotros o que no, que está totalmente en desacuerdo con nosotros, pero que por lo menos hemos abierto esa puerta para que esa gente se pueda expresar y que comparta con otra gente. Claro, nuestra no es la verdad absoluta. No, No lo pretendemos. por eso digo que No has dicho nada. La gente que no está de acuerdo. Ya, pues, si quieren estar equivocados por el no, ellos. he dicho, no, que todo lo contrario. Sí. Hay gente que tiene muchas Razón. ideas ahí, muchas ideas que son totalmente factibles y totalmente buenas a la hora de jugar al rol. O sea que quizás algunos lo veamos como que no es para nosotros, pero son totalmente válidas, no, Sí, no les he claro. dicho que no sean válidas, simplemente No son. que quizás yo no las veo así, pero Tú no las jugarías, pero son válidas. yo no jugaría así, pero eso es cada persona es distinta. Bueno, y para mí la verdad que este podcast ha sido bastante importante. Es y ha sido, ya estoy empezando a hablar en pasado. No sé, cuando empecé, mi primera idea fue quiero dejar algo, quiero aportar algo al rol que tanto me ha dado y compartirlo con mis amigos y que tenga un mayor sentido que simplemente una charla con un café. Esa fue la idea inicial y poco a poco se fue depurando. Pasamos por un montón de fases. Yo al principio súper motivado, luego cambié, luego motivado de nuevo, luego iba, venía, vamos a meter tal sección. La verdad que han pasado más de 2 años, si nos ponemos casi, ¿no? Desde que empezamos. Y yo he ido cambiando, creo que todo. Es curioso, no sé si han hecho la prueba, yo me puse a escuchar el primero el otro día. Y es curioso cómo hemos cambiado. Es muy anecdótico, ¿no? Seguimos siendo los mismos, por supuesto. Pero hemos madurado y por lo menos, por mí puedo hablar, por Álvaro no tanto. La cosa es... No, realmente has madurado un montón. La cosa es, como todo esto, de alguna manera ha sido, para mí, por lo menos, un compañero de viaje. Una experiencia, un foro con el mundo, con la realidad de ahí fuera, y la verdad que, aunque no es país para PJ, yo creo que para mí ahora lo es un poquito más. Y eso me gusta. No puedo decir mucho. Hasta luego. Adiós. Y gracias. Cuando Pablo a su podcast nos vendemos. Gracias por escuchar. Sí, de programa de televisión, no, hay que ser más ambicioso. No subir las cosas a un nivel. Gracias por escucharnos y si queréis empezar un podcast o cualquier cosa, lo escucharemos encantados. Siempre igual. Cabrón en esto. Me dejáis con todos los marrones.
Y yo aquí a montar esto, joder. ¿Quién llama? ¿Cadín? Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal estás? Mira, ¿Cadín? te traía esto. Te devuelvo la y- primera saga, esta la de la Pero- trilogía del comienzo de Star Wars. pero- Te diré, la primera es rara, pero Yo- pase. La segunda es un buen Pero, musical y la tercera no pasa. Cadín. Lo siento, pero no me la trago. Ca- Te devuelvo Cadín. el especial de Bones de las Pero- monstruoratas. Me tienes que dejar el de Rose. Y por cierto, ¿te puedes creer que me han dejado el libro 8 del cómic de Muertos Vivientes y no me he leído el 7? Es Pero- horrible, me he leído el 8 y no sé qué pasa en el 7. Eso es una Tú ese putada, lo tienes, porque el ¿verdad? final del 7 es como un gran spoiler. Pero, Sí, bueno. Cadín, ¿qué haces aquí? Te he estado buscando meses. Devolverte cosas. Pero Bueno, he llevo hecho limpieza. un montón de meses buscándote. ¿Dónde estabas? ¿Te has mudado de casa? Sí, me mudé de casa, ¿sí? Te ha- Estoy viviendo un poco más. te llamaba el móvil y salía que estabas fuera del plano de cobertura, de existencia, no sé qué coño. ¿Dónde estabas? Ah, sí, es que he tenido problemas con la compañía, ya sabes. Pensé que les había mandado a todos un email diciéndoles la nueva dirección, el nuevo teléfono. No, ¿No? ¿Qué se le va a hacer? Bueno, no puedo estar en todo, es que tengo tantas cosas ahora en la cabeza. ¿Cómo que? Pero si de repente desaparece un día. Bueno, es un buen modo de De reactivarme. desaparecer. Sí, bueno, lo siento, ¿qué se le va a hacer? Ahora estoy aquí. Y aquí tienes todo esto es tuyo. ¿Y dónde estabas? ¿Por qué? ¿Dónde estabas? Vale, te cuento. ¿Te acuerdas de todos esos PX que he ido acumulando en todos los podcasts en los que intervine? Sí, Esos PX que no me gasté ni una sola vez, sí. ya los he gastado. ¿En qué? Es una habilidad. Se llama encontrar algo útil que hacer. ¿Cómo? Encontrar algo útil que hacer y entre otras cosas he hecho bastantes logros. He terminado 3 cursos. Me he mudado, ya lo sabes. He montado una asociación de estas ONGs en plan buen rollito, de la cual soy la coordinadora. Y está en proyecto la segunda. Ya voy a presentar la tesina de mi carrera. Y unas cuantas cosas más, ya sabes. He estado ocupada con cosas útiles. Pero el podcast es útil. No te Ajá. da de comer, no te da dinero, no te da fama, pero Ni oye, un diploma. yo te hago un diploma. Tú me haces un diploma. Ahora no tengo tinta en la impresora, pero yo te hago un diploma. Vamos. Ah, venga. Te entiendo, no te preocupes. Ea. Te está buscando. Hicimos hasta un trato con el confidente anónimo. Con el confidente. ¿Y para qué? Porque él decía que sabía dónde estaba. ¿Y tú te lo tragaste? ¿Dónde estaba? ¿Qué ha pasado? Haciendo cosas útiles. Lo siento si he tardado mucho en aparecer, pero... Lo dicho. ¿Vale? Respira, Álvaro. Respira. Sí, suave. ¿Estás bien? ¿Estás aquí? He contratado a 3 detectives privados. Nadie te encontró. Claro, es que no paro. Es lo que tiene, ahora soy una emprendedora. Muajajaja. Que queda así decirlo como muy grande, aunque en realidad eres una muerta de hambre que se intenta buscar su propio ¿Y trabajo. Pocahontas? ¿No me has devuelto Pocahontas? ¿Pocahontas? Sí. Vaya, pensaba que esa era de mi hermana. Vale, No. vale, yo te lo traigo. ¿Y Mulan? Mulan la querías ver el otro día y no la encontré. ¿La tienes tú? ¿Seguro que tengo yo Mulan? Sí. Miraré, no te preocupes. ¿Y Balto? 2. Venga, no puedo creer que quieras ver Balto. Que eso te la pedí para mi sobrinita. Balto. Eso también, ¿sabes que he descubierto que tengo sobrinos? He encontrado a mi hermana ninja perdida. ¿Tenías una hermana ninja? Sí, tenía una hermana ninja, pero ya no es ninja porque ya la encontré. Ya no es como Dios. Como Dios. Sabes que está ahí, pero no lo ves. Ajá. ¿Has encontrado a Dios también? ¿No? Vale, el chiste es muy malo. He encontrado a mi hermana ninja y tengo 2 sobrinitos. Es súper tierno, estoy enamorada de mis 2 sobrinitos. Son una mona de chiquillos. No Es te que son todas sonrisas, son simpaticísimos, de verdad. Suele pasar, luego crecen, tienen pubertad y...
Ya dejas de quererle. Bueno, para eso queda mucho. Ya, eso dicen. Pues... Vale, yo no sé, guay, sí. Bueno, y por supuesto, dejé el trabajo, me he buscado otro. Ahora estoy de colaboradora en Banco del Tiempo. Suena a los malos de Momo. No, mola más. Es más altruista, ¿no? Y no hace tanto frío. Bueno, pues no sé. Déjame todos tus datos personales porque no sé dónde no sé dónde vive, qué hace. Escríbenos aquí el papel no sé. Sí. Ah, bueno, no te preocupes, es pocas cosas. Ah, bueno, y también estoy montando consultas online para que la gente pueda consultar problemas médicos y cosas así, asociándome con varios profesionales de diferentes ramas para montar una mega corporación que va a dominar el mundo, pero en realidad curando a la gente, lo cual es bastante interesante. Oye, es novedoso, es conquistar el mundo pero curando a la gente. Y ya tengo a unas 200 personas conmigo y te he dicho que estoy ocupada. Yo también hago cosas útiles y he aprobado una asignatura y todo. Sí. Sí. Felicidades, Álvaro. Está bien. Wow, seguro que era difícil, ¿eh? No mucho, pero bien. Ey, pero espera, ¿esa es la grabadora que usábamos antes? Sí. Madre mía, qué recuerdos, todo aquello del podcast ahí quedando, tirándonos de los pelos. En realidad era no sé, era dárnoslas de listos con algo que sencillamente era, no sé, un entretenimiento. No, pues estaba ahora montando el último podcast y estaba... Lo que pasa es que como no pude ¿Y ya el localizar... último? Sí, ya yo también estoy haciendo más cosas útiles. Y eso lo sé. Y siguen sin pagarte, ¿verdad? En fin. Y claro, pues eso, que si quieres decir unas palabras para despedirte. Cónchale, hace tiempo ahora recordando que no jugaba rol. Eso tiene que ser malo para la salud. Sí, tío. Además me da penica porque llevé durante un montón de tiempo una campaña súper larga y ahora se va a seguir, pero resulta que no puedo jugar y me da penica. Ya. ¿Qué se le va a hacer? Tendré que chantajear a alguien, no sé. Ya encontraré algún momento para meterme en foros y volver a inventarme un personaje aunque sea online. Sí, el rol por web siempre está ahí, no sé. Pero, ¿y el podcast para ti qué fue? ¿Qué significó? Pues fue entretenido. Para mí el podcast fue entretenido. Significó poner ideas sobre la mesa y me llamaba la atención sobre todo cómo de unas islas o de unos grupos a otros, mejor dicho, de jugadores hay cosas que dan súper hechas o en plan de esto es así porque es así como hay que jugar y luego resulta que no, que hay otros grupos que lo hacen de manera diferente y tener esa oportunidad de contrastarlo, mira, me parece interesante porque, vamos, yo he estado con bastantes grupos diferentes de personas y he visto desde C4 en Tulu para destruir una iglesia donde había sectarios extraños hasta infiltraciones tipo ninjas o no sé, he visto tantas maneras de resolver un mismo conflicto y que sea la manera del grupo. Interesante. Apenas cuando llegas a un nuevo grupo, porque claro, ahí antes variábamos bastante más de grupos, ahora los últimos años era más difícil encontrar nuevos grupos donde jugar y probar. Sí, te vas aceptando. Sí. A mí me ha pasado que llego con ideas de otro grupo y a uno nuevo y de repente, claro, como tengo tantas cosas atropelladas o tantos conceptos de otro, cada vez para encajar en uno nuevo, más si hay diferencias generacionales, como, pero no, esto no se cuenta así. ¿Por qué tienen que contar esto de esta manera? ¿O por qué le dan tanta importancia a esto y tú se la das a otra? Sí, luego de repente tú haces algo por sentado y te miran raro y dices, sí, supongo que también son épocas, que hay épocas donde me apetece contar un tipo de historia y épocas en las que me apetece contar otro tipo de historia. Sí, muy probable. Y más cuando llegas a un grupo nuevo que ya tienen un tipo de historias para contar y tú en la cabeza con 20.000 otras diferentes. Y bueno, ahí encajar pues tenía también su complicación. Ya. Estoy escribiendo un libro, tío. ¿Estás
escribiendo el libro. Sí, además me diste tú la idea para el título. ¿Ah, sí? Sí, se llama Rolero en Discursito. ¿Eh? Sí, de verdad. Porque fue una vez que empezaste a comentarme que tú ya estabas cansada de a la gente que no sabía del rol contarles el discursito. ¿Y lo dije así? ¿El Sí. discursito? Lo dijiste el discursito. Vale. Y se me quedó con lo de discursito y me gustó la palabra, así que te la robo. Vale, no pasa nada, te la presto. Sí, es verdad que tengo ese discurso más que machacado ya, de tantas veces que lo he repetido, sí, es verdad. Sobre todo a padres de gente que quería jugar y cosas así. Ya, Bastante. típico. Oye, me alegro de ver que estás bien. Sí. Es que tengo un poco de prisa, ya sabes, después tengo que Bueno, pues dar de comer a mi gato. Esa fue para en mis 5 minutos del día. ya Sí, no, bueno, no. eso después de ver a mi pareja y esas cosas. Está Antes de dormir. Sí, Cuídate mucho, ¿eh? claro. Adiós. Muaca. Adiós.